he titulado Cuando no queda más. ¿Cuántas veces has encontrado en una situación en la cual dices, ya no sé qué hacer? ¿No te has encontrado alguna vez en una circunstancia así? Antes de ser cristiano, o ahora que eres cristiano, o ahora que empiezas a venir a la iglesia, ¿no te has encontrado una vez en tu vida en una circunstancia y dices, ¿ahora qué? ¿Qué voy a hacer? No sé qué hacer. Yo me he encontrado muchas veces en esa circunstancia, en esa situación. Y al estar pensando en eso, pienso también en aquellas personas a las cuales tú y yo le hablamos de lo maravilloso, emocionante y precioso que es vivir en el Señor, amén. Y podemos, no sé si te ha pasado a ti que entra una desesperación cuando esas personas te dicen, ¿sabes qué? No quiero saber nada. Porque tú y yo hemos experimentado el poder de Dios, la salvación de Dios, hemos experimentado el amor de Dios y lo seguimos experimentando cada mañana. Y decimos, ¿cómo puede ser posible que ante su situación, ante su circunstancia, ante su problemática, le diga a Dios que no? Tal vez nomás me ha pasado eso a mí, ¿verdad? Que me desespero al ver que la gente pasa por la célula y pasa por la célula, o es tu vecino, o es tu amigo, o algún conocido, y tú lo encuentras en alguna circunstancia súper adversa, y esta persona te dice, ¿sabes qué? A mí no me hables de Dios. ¿Sabes qué? Yo no quiero saber esto. ¿Sabes qué? Yo no quiero saber. Está bien para ti, a ti te funciona, pero ¿sabes qué? Yo no simpatizo con esto. Es frustrante para nosotros sabiendo que Cristo es la única respuesta, que Cristo es la única salida, que solamente en Cristo encontramos salvación, transformación, redención. Solamente en Él lo encontramos. Y pues nada más nos queda orar por esas personas. Pero ¿sabes qué? Aún dentro de mi frustración yo he orado al Señor y le he dicho, Señor, pues ¿qué va a pasar con esta persona? Y nos queda más que sembrar la semilla, orar por esa gente y esperar que en un tiempo de su vida lo único que les quede sea voltear al cielo, ¿verdad? Porque todos en nuestra vida, en algún momento, y nosotros somos los primeros porque ya estamos aquí, llegamos a una situación en nuestras vidas en donde dijimos, fuimos para acá, vimos para allá, vimos para todos lados y no nos quedó otra opción más que voltear al cielo, buscar de Dios. Amén. ¿Y por qué no le das un aplauso al Señor? Porque Él se presentó en nuestras vidas y nos dijo, yo soy la respuesta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él ha tenido misericordia de ti y de mí y nos tiene hoy en esta mañana aquí disfrutando de su presencia, de su amor y su misericordia que es nueva cada mañana. Amén. Yo quiero que pensemos que cuando nosotros llevamos una vida bien, y siempre va a haber problemas, adversidades, ¿verdad? La vida es difícil, la vida es complicada. Sabemos que Satanás reina el mundo, gobierna, tiene un gobierno en el mundo. En nosotros no, en el mundo. Amén. Mas sin embargo, eso lo ha complicado más y complica la vida. La economía ahorita es difícil, la salud, muchos sufren ahora por tanta contaminación, por tantas cosas que nosotros ni siquiera sabemos por qué se originan tantas enfermedades tan diferentes, nuevas cada día. Pero cuando nosotros vamos por nuestra vida, seamos nosotros como hijos de Dios o la gente que no tiene a Cristo, va en la vida y aparentemente todo marcha bien, pues no tienen necesidad de Dios, ¿verdad? Muchas veces vamos y nosotros yo creo que es porque Dios viene y trae una conciencia, su Espíritu Santo está en nosotros, por eso recordamos que Dios existe y es real. Pero la gente que no le tiene, camina y camina en su vida y muchas veces no se acuerda de Dios, no tiene necesidad de Dios. Pero como te decía, llegan circunstancias donde dices, ya no queda más que hacer, ¿qué hago? Y tarde que temprano nos enfrentamos a voltear el cielo. Yo quiero compartir en esta mañana una historia que la encontramos en Lucas 8, 41 al 48. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una niña única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía.
Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo que por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo: no llores, porque no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Tal vez digas: hermana, pues esa historia, ¿cuántas veces no nos la han predicado? Es verdad, pero yo sé que cada vez que te la han predicado, el Señor te ha hablado de una forma diferente. Y creo que esta mañana no es la excepción. Jairo era el principal de la sinagoga. ¿Sabes qué es lo que era ser el principal de la sinagoga? Era una persona encargada del culto, era una persona importante, de prestigio. Él era Jairo. Amén. Jairo había estado en esta iglesia él durante muchos años y él ya había tenido un contacto con Jesús. Jesús ya había sanado a un hombre de una mano seca en esa iglesia. Amén. Jairo no era cualquiera, era un hombre religioso, era un hombre que conocía a Dios, era un hijo de Dios. Es como decir que algún hijo de alguno de nuestros líderes viene y se encuentra con Jesús y le pide que sane a su hija. Es lo mismo. Jairo era una persona importante en la iglesia. Jairo era el principal y él había sido testigo de los milagros de Jesús. Amén. El oficio de este hombre principal de la sinagoga era el de tener la responsabilidad de llevar el orden del culto en los días sábados. Era un religioso de prestigio, pero también pertenecía a la clase de los que rechazaban a Cristo. Tal vez él pensó que nunca iba a necesitar de Jesús, ¿verdad? Pues a él, Jesús ya estaba siendo perseguido por la iglesia. Mas sin embargo, todo aquel que fuera en busca de Jesús, pues era considerado como las de la secta de Jesús, porque se le consideraba como una secta. Mas sin embargo, no era una secta. Y a él no le importó qué fueran a decir de él. Él tenía una necesidad. Su hija estaba muriendo. Y dice la escritura que él, al encontrarse con Jesús, ¿qué hizo? Se tiró a sus pies y le rogó: sana a mi hija. Amén. Él ya no sabía más qué hacer. Así como era una persona importante, una persona con una buena economía. Tal vez él ya había buscado todos los médicos habidos y por haber. Amén. Él ya había buscado todo lo que era necesario para poder sanar a su hija. Era su única hija, hermana. Era su única hija. Y él no había podido hacer nada por ella. Su hija estaba muriendo. Su hija estaba muriendo. Su pequeñita de 12 años estaba muriendo. Y él, desesperado, tuvo que voltear al cielo. Tuvo que voltear al cielo. Tuvo que voltear a ver a Jesús. Amén. La mujer de flujo de sangre, esta mujer había escuchado que Jesús iba pasando. En ella no había fuerzas, ya no había esperanza, ya no quedaba más. Dice la escritura que ella había gastado todo lo que tenía
todo lo que tenía. Y la Escritura no nos dice más, solamente que ella estaba muy enferma y que había un flujo de sangre en ella, y eso quiere decir que había hemorragias. Amén. ¿Sabes? En esta cultura, las mujeres menstruosas no podían estar cerca, eran impuras. No podían acercarse, tenían que estar aisladas, tenían que estar aparte. Esta mujer sufría su pena y su molestia en secreto. No era algo en lo cual tú podías decir, ay, es que yo soy una mujer que sufro de esta enfermedad. Aún en la actualidad, cuando las mujeres sufrimos de esto, se sufre cierta pena, ¿no? No vas a ir con cualquiera a decir, ¿sabes qué? Estoy sufriendo de este problema. Vas con el médico, tal vez se lo dices a alguien de confianza, tal vez tu familia, la más íntima, de la que se da cuenta de este problema. Pues esta mujer tenía 12 años sufriendo de este azote, de esta enfermedad. Dice la Escritura que ella había gastado todo lo que tenía. No dice si era rica, no dice si tenía familia o no la tenía, pero sí sabemos que ella ya no tenía esperanza. Después de tantos años, hemos de suponer que su salud ya había decaído demasiado y que se encontraba pálida y sin fuerzas. ¿Sabes? Nosotras como mujeres, ustedes hermanas, sabemos lo que es esto. Porque bendita naturaleza, por causa de nuestro aparato reproductivo podemos ser madres, ¿no? Pero también hay cosas que tenemos que sufrir, que vivir, y nosotras sabemos lo que es eso. Mas sin embargo, imagínate, 12 años, 12 años, ¿dónde estaba ella? ¿Cómo era su estado físico? Pero ella escuchó que Jesús iba pasando. Ella escuchó que Jesús iba pasando, y dice la Escritura que ella, como no le podía decir a él, no se animó a decirle a él qué es lo que tenía, lo único que hizo fue tocar el borde de su manto. Amén. Es lo único que pudo hacer ella. La necesidad de esta mujer era algo urgente, era algo que no podía ella ya más esperar, ya no podía más esperar. De no haberse ella atrevido a mezclarse entre la gente, en la multitud, para acercarse a Jesús, ella no ella no tenía nada que perder. Ella no tenía nada que perder con tocar a Jesús. Ella no tenía más esperanzas, tal vez ella nada más estaba esperando a morir, ¿sabes? Tal vez ella nada más estaba diciendo, ¿qué me queda hacer? Ya no tengo más que hacer. Oh, dicen que Jesús va a venir y dicen que Él hace milagros. Y me han platicado que Él ha sanado ciegos, cojos. Él es un hombre que hace milagros. Voy a ir y buscar. Y si tan siquiera, cuando lo miró entre la multitud, imagínate, sin fuerzas. ¿Te has sentido débil alguna vez? Pero ¿sabes qué? Tal vez la debilidad que esta mujer tenía, tú y yo nunca la hemos experimentado. ¿Sabes que cuando hay cierta cantidad de sangre, muy poca cantidad de sangre, aún el caminar es difícil porque no estás oxigenando correctamente? Tal vez unos pasos que daba ella no podía más. Y dice la Escritura que Jesús lo rodeaba una multitud. Sacó fuerzas de donde no tenía, de donde no las había. Y lo único que pudo hacer ella fue tocar el borde de su manto. Tal vez nada más estiró su mano porque iba entre la gente y era tan difícil para ella esforzarse. Y dijo, tal vez si solamente tocara el borde de su manto seré sana. Y lo toca y es sana. Amén. Y yo viendo estas historias, el Señor me llamaba la atención acerca de algo. Dice la Escritura que la hija de Jairo tenía casi 12 años. Fíjate bien. Y dice que esta mujer con el flujo de sangre tenía 12 años enferma.
12 años, tanto uno como lo otro. Cuando Jairo, su esposa, le da la hermosa noticia de que va a ser padre, de que por primera vez ellos van a ser papás. ¿Te imaginas la alegría cuando te dieron tu papá, que tú que ya eres padre o tú que eres madre, al saber que por primera vez vas a ser padre o madre? Te sientes contento, ¿verdad? Entonces Jairo todo lo tenía. Era un hombre que servía a Dios en la sinagoga, tenía una buena economía, tenía una buena posición. Todavía la cereza del pastel, vas a ser papá. Todo estaba bien. En ese momento, él recibía la noticia de que iba a ser padre. Qué felicidad, ¿verdad? Pero en ese mismo momento, también en ese mismo tiempo, esta mujer comenzaba a padecer su enfermedad. Qué contraste, ¿verdad? Y durante esos 12 años fue creciendo la hija de Jairo, fue creciendo la hija de ella, la miró nacer, la miró crecer, su primer año, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tal vez no sabemos, no dice la escritura exactamente a qué edad fue que empezó su enfermedad. Mas sin embargo, también como fue creciendo esa niña, también esta mujer fue padeciendo su enfermedad. Año tras año, año tras año. Uno vivía feliz y la otra vivía en enfermedad. Amén. Pero no dice la escritura que durante ese tiempo ella hubiera buscado de Dios, sino que cuando ya no quedaba más, ella comenzó a buscar de Dios. Tal vez podríamos pensar, pues qué injusto, ¿verdad? Pero no. La enfermedad pues no es una regla, pero pues que es parte de la vida. Yo quiero que esta mañana tú y yo pensemos en algo. Jairo llegó con una gran necesidad delante de Jesús. Su hija estaba muriendo. Habían sido 12 años excelentes, hermosos. Esta mujer durante 12 años, hermano, hermana, había estado sufriendo. Y en el mismo momento, cuando Jesús iba pasando, también tuvo un encuentro con él. Para uno o para otro ya no quedaba más que hacer. Las dos circunstancias, las dos situaciones eran igual de graves, iguales. Tal vez tú tienes años en iglesia como Jairo, sirviéndole al Señor. Y todo ha marchado bien. Y en ciertas circunstancias y dificultades Dios ha estado contigo. Tal vez tú en esta mañana traes una dificultad y puedes preguntar, ¿pero por qué, Señor, si yo te sirvo? Déjame decirte que la vida es complicada. La vida es difícil. Jesucristo nos dijo que tendríamos aflicciones en este mundo, pero que no tuviéramos miedo porque Él había vencido al mundo. Él lo venció, porque yo he vencido al mundo. Jesús tiene respuesta tanto para aquel que le sirve como para aquel que por primera vez se encuentra con Él. Jesús tiene respuesta para ti, hermano, hermana, tú que nos visitas por primera o segunda vez. Tal vez a ti que nos visitas por primera o segunda vez te dijeron, ¿sabes qué? Mira, yo conozco tu situación, ven, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Tal vez no te quedan fuerzas, ¿sabes? Tal vez ya no sabes qué hacer y dijiste, pues, ¿qué puedo perder? ¿Qué puedo perder? Cuando yo me encuentro con Jesús, un diciembre del 2004, yo vivía con mi esposo, yo vengo de un divorcio y pues la situación de mi esposo y mía, pues no era nada agradable.
Los dos, yo sin conocer a Cristo, él alejado de Cristo. Nuestra situación no era nada agradable, ¿sabes? Teníamos unos meses juntos y ya nos habíamos separado no sé cuántas veces. Y lo digo para vergüenza de nosotros. Cuando llega ese varón de Dios, Mario Delgado, recuerdo su nombre, y me dice, ¿quieres ser feliz? Y con sarcasmo le contesto, hey, pues ¿quién no quiere ser feliz? En ese momento ya mi vida no quedaba más, ¿sabes? Los fracasos marcan. Y mi primer fracaso me había marcado. Y ya estaba por el segundo fracaso. Y ya no quedaba más para mí. Y cuando me dice, ¿quieres que tus hijos vivan lo mismo que tú? Ya saben que nadie se meta con nuestros hijos, ¿verdad? Porque se les arma. Y cuando pasa eso, digo, claro, pues, no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Hubo un clic. En ese momento Jesús estaba pasando por delante de mí. En ese momento Jesús estaba pasando delante de mí. Yo no había escuchado de Jesús. Yo no había escuchado de Jesús. Yo no había tenido un encuentro con Cristo anteriormente. No. Yo no sabía quién era Él. Pero lo que sí sabía, que había una necesidad enorme de perdón, de amor. Una necesidad enorme de restauración, de no volver a fracasar. Había una necesidad enorme de no volver a caer en el divorcio. De no volver a cometer los errores del pasado. Había una gran necesidad de ser feliz. Había una enorme necesidad de ser feliz. Y yo creo que tú, como yo, también tienes la necesidad de ser feliz. Tú como yo, sea que tengas 12 años en la iglesia y estés felizmente sirviéndole a Cristo, o sea la primera vez que te encuentras con Él, tú y yo tenemos la necesidad de ser felices. Y la felicidad solamente la puedes encontrar en Cristo Jesús. No hay otro, no hay otra respuesta, no hay otro camino. Él es la respuesta. Él es el único que puede hacerlo. Él es el único que puede hacerlo. ¿Sabes? Durante nuestro caminar en Cristo Jesús, mi esposo y yo hemos tenido adversidades, dificultades, sufrimientos. Lo hemos tenido. Cuando llegamos a esta iglesia, no se me va a olvidar la fecha porque es el cumpleaños de mi padre. Un 28 de septiembre del 2008 llegamos a Eliezer. Y mi esposo y yo veníamos muy mal. Yo recuerdo que cuando venía de mi otra iglesia, yo no me quería venir. Yo no quería venirme. Yo no me quería venir. ¿Por qué? Porque mi matrimonio estaba tan quebrantado, tan lastimado, que yo no podía confiar en lo que mi esposo me estaba diciendo. Él me decía, el Espíritu Santo me está diciendo que nos vayamos a tal lugar. Y yo, ¿pero por qué? ¿Por qué me voy a ir? Aquí estoy bien. Pero no estaba bien. Yo pensaba que estaba bien. Nosotros pensábamos o disfrazábamos que estaba bien, que estábamos bien. Cuando llegamos a este lugar, llegamos quebrantados. Después de 4 años de servirle al Señor en aquel lugar. Amén. ¿Por qué? No porque Dios no pudiera, sino porque nosotros fuimos muy necios. Llegamos a este lugar cuando ya no había más que hacer. Ya no quedaba más que hacer. Yo pensé hasta en quedarme allá, tú vete. ¿En serio? Así. Mas sin embargo, Dios nos trajo a este lugar. Y cuando llego, el primer día
El primer día, no voy a olvidar, ¿no está mi hermana Betty por aquí? No está mi hermana Betty. Mi hermana Ángela también. Sin conocernos, yo no conocía ese mover, hermanos. Yo no conocía el mover que hay en Eliezer de profecía. Yo no lo conocía. Y me va diciendo mi hermana Betty, cosa tras cosa, que yo había estado orando un día sola en mi habitación. Porque yo le dije, si es que tú nos vas a mandar, yo voy. Y él me recordaba mi promesa cuando yo me convertí, que a donde él me dijera yo iría. Y ahí vengo, sujeta no a mi esposo, lo confieso. Te amo, mi amor. Sujeta no a mi esposo, sujeta tal vez ni siquiera al Señor, sino así venía por la promesa que había hecho. A donde me digas yo voy, a donde me digas yo voy. Pero ya no había más que hacer. Yo sentía que ya no había más que hacer. Ese día, cuando mi hermana Betty me dijo lo que yo había platicado, yo le dije, yo le había dicho al Señor esa noche, yo no quiero volver a fracasar. Restaura mi matrimonio. Restaura mi matrimonio. Yo no quiero volver a fracasar. En ese momento, aún sirviéndole a Cristo, mi matrimonio estaba roto. Mi matrimonio no daba más. Y muchos nos miraban y la hermana Yajaira, oh, el hermano Alberto. Parecía que no pasaba nada. Y no digo que Jairo haya vivido esa situación, pero él vivía a gusto. Pero ante esa necesidad tuvo que voltear, tuvo que humillarse, tuvo que clamar, tuvo que buscar. Así, hermano, que no sé cuál sea tu circunstancia el día de hoy, no sé cuál sea tu situación el día de hoy. Tal vez es la primera vez que vienes. Bienvenido, bienvenida. Estás en el lugar preciso, correcto, en el mejor lugar donde tú puedes estar. Porque te voy a decir una cosa y te lo aseguro, que si tú buscas de Jesús, lo vas a encontrar. Si tú buscas de Cristo Jesús, lo vas a encontrar, y con Él un paquete de bendiciones enorme, eterno, grandioso, glorioso, porque Él es digno de toda alabanza. Dáselo, porque Él es todopoderoso. Él, aún tu problema, cuando tú piensas que ya no hay más que hacer, para Él no hay imposibles. Para Cristo Jesús no hay imposibles. Amén. Soy testigo y ejemplo de eso. El día de antier platicaba con mi esposo y le digo, amor, ahora en mayo cumplimos 14 años de casados. ¡Oh! 14 años, y se me fueron como 5 minutos. Yo decía, Señor, 2008, tú ibas pasando. Tú ibas pasando. Y como Jairo, Señor, me rendí a tus pies. Y yo te dije, ya no puedo más. Ayúdame. Y Él me ayudó. Y te puedo decir una cosa. Aún con las dificultades que sean, aún en medio de circunstancias adversas, yo soy feliz con ese hombre que está sentado ahí. Completamente feliz. Y no lo cambio por nada. ¿Por qué? Porque Dios hizo su obra, porque Dios me escuchó, y cuando iba pasando y yo le pedí que me ayudara, Él nos ayudó. Y yo creo que los mejores testigos de esos no somos él y yo, sino nuestros hijos. Nuestros hijos. Dios es bueno. Dale un aplauso. Dios es bueno. Jairo y esta mujer tenían su aflicción en común, su dolor.
Ellos tenían eso en común. Pero también tenían otra cosa en común. Los dos se humillaron delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y clamaron y dijeron y rogaron y pidieron ayuda. Tal vez la mujer de flujo de sangre no fue: Señor Jesús, ayúdame. No, pero su acción mostró una humillación, una necesidad, un ruego, una súplica. Su acción lo demostró. Jairo tuvo que, cuando se encuentra con él se tira a sus pies y le ruega. No nada más le dice: Señor, sana a mi hija. No, le ruega. Ella fue sanada completamente, dice la Escritura. Y dice la Escritura que cuando él iba en camino, le dicen: ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. ¿Te imaginas el dolor en ese momento? ¿Te imaginas el dolor de ese hombre en ese momento? Yo sí lo conozco, porque yo perdí a un hijo y yo sé lo que es perder a un hijo. ¿Te imaginas que lleguen y te digan que tu hijo ha muerto? Yo creo que haber pensado: hubiera estado mejor allá. Cuando mi hijo murió, yo estaba en mi casa y él en el hospital. Yo hubiera deseado estar afuera, aún afuera, viendo en el vidrio, porque yo nunca pude tocar a mi hijo. Aún afuera hubiera querido estar y verlo fallecer, pero no estaba con él. ¿Te imaginas el dolor de Jairo? ¿Te imaginas el dolor tan inmenso que tuvo en ese momento? Su única hija había muerto. Pero Jesús es todopoderoso. A Jesús nada le es imposible. Le dijo: no temas, sino cree. Cree, tan solo cree. Jesús va a aquella casa y aparta a unos cuantos discípulos y a los padres de la niña, y él milagrosamente la despierta, la levanta, la resucita. Y tal vez digas: no, pues sí, la Escritura dice que lo resucitó, pero tú en realidad sabes lo que es eso. ¿Sabes tú en realidad que cuando veas un muerto, de repente alguien venga y ore por él y resucite? Tú y yo no lo hemos experimentado. Y somos simples al pensar cuando leemos la Escritura: ah, sí, la resucitó. Y lo vimos como algo común. Te puedo asegurar que en todo el tiempo que Jairo tenía en esa iglesia, nunca había experimentado algo tan poderoso y algo tan valioso como lo que él estaba experimentando en ese momento. Porque él tenía una gran necesidad, su hija estaba muerta, había un gran dolor, él ya no tenía esperanza. Pero si tú crees en esta mañana, pues si tú crees en Jesús, hay respuesta para ti. Porque ni la muerte le impide algo al Señor. Nada es imposible para Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ni la vida ni la muerte, nada te puede separar del amor en Cristo Jesús. Absolutamente nada.